Continuando con los subpaneles dentro del panel propiedad, hoy veremos el panel transformar. Este panel nos permite principalmente modificar los tamaños y también modificar la posición de los elementos dentro de una mesa de trabajo. Como todos los paneles, inicia desactivado, pero si trazamos una forma, entonces ese panel se activa. Una vez que el panel esté activo, vamos a poder manipular la posición y la colocación de ese elemento que tengamos. Utilizaré un color de relleno diferente únicamente para poder tener una mejor visualización. Y ahora vemos que con este elemento seleccionado tenemos activado el panel transformar. Al lado izquierdo de ese panel y los primeros dos parámetros tenemos la anchura y la altura. Con estos parámetros podemos controlar exactamente el tamaño del objeto que necesitamos. Y por ejemplo, si queremos crear un botón, podemos crearlo de 400 píxeles por 100 píxeles exactamente. Esto ayudará a que cuando tengamos que pasarlo a la programación, sepamos exactamente la anchura y la altura de este elemento. La anchura y la altura también se pueden bloquear y vemos que a la par hay un candado. Ahora que está bloqueado, veremos que al realizar cualquier cambio en cualquiera de los dos tamaños, va a aplicar automáticamente el tamaño del otro. Por ejemplo, si quisiera cambiar la anchura a 500, vemos que automáticamente añade 125 al tamaño de la altura. Si cambio la altura a 300, vemos que cambia a 1200 la anchura. De esta forma podemos mantener, una vez que hemos delimitado el tamaño de esa forma, la proporción a medida lo vamos cambiando en nuestra interfaz. Lo regresaré a un tamaño de 400 de anchura por 100 de altura. A la par tenemos la posición de ese elemento en la mesa de trabajo y podemos controlar la posición en X y la posición en Y. En este momento su posición en X es de 790 y la posición en Y es de 224. La posición en X es la posición horizontal, así que si la cambiamos a 0, veremos que se va exactamente al borde de nuestra mesa de trabajo. Y si cambiamos la posición en Y a 0, veremos que se va al borde en la parte superior. De esta forma podemos también controlar el margen o la posición que debería de tener este elemento. Y si estamos guardando un margen, por ejemplo, de 300, lo podemos colocar en esa posición y a una distancia de 100. Nuevamente, este tipo de información nos será de mucha ayuda a la hora de realizar la programación, porque sabremos exactamente cuáles son los márgenes y cuáles son las dimensiones de esa forma. La siguiente opción es la rotación. Todos los elementos que trazamos empiezan con 0 grados. Puedo cambiar, por ejemplo, a 25 y ahí tendremos una rotación. Podría cambiar a 90 también para tener una rotación completa. Y vean que ahora ha ido modificando también la posición, porque se sale de la mesa de trabajo 50 píxeles. Entonces la posición en Y es de menos 50. Lo cambiaré a 100 para que ahora en esta posición tenga la misma colocación de la anterior. Lo mismo ha ocurrido con la posición en X, que está en 450 por el giro que dio y debería de ser de 300. Así es como podemos ir personalizando estas formas. Ahora crearé un elipse. También le personalizaré el color y lo utilizaré sin borde, con la única diferencia que también trazaré un rectángulo sobre él y le colocaré un color diferente, solamente para poder tener una variación. Ahora estos dos elementos pueden funcionar desagrupados o los podemos agrupar, así que selecciono ambos y presiono comando G. Una vez que presiono comando G ya funciona como un solo elemento porque ya está agrupado.
Y ahora podremos aplicar mucho mejor las opciones que aparecen en la parte inferior del panel. En la primera, el voltear horizontal, o en algunos programas se conoce como reflejo, lo que haría es cambiar o reflejar esa forma en horizontal. Para la siguiente, para reflejo o para voltear vertical, pasaría lo mismo. Solo que si la figura tiene exactamente la misma apariencia en la parte superior e inferior, el cambio no sería notorio. Para esto voy a añadir un nuevo círculo. Le voy a cambiar el color. Y ahora podríamos nuevamente aplicar. Recuerden que estoy trabajando con una forma agrupada. Hago el voltear vertical y así podría ir cambiando la posición que tiene este elemento y hacia dónde están colocadas cada una de sus partes. Para la siguiente opción en el panel transformar, voy a necesitar crear diferentes elementos. Por ejemplo, un rectángulo que lo voy a convertir a cuadrado. Recuerden que este lo transformamos utilizando el panel y hemos bloqueado su aspecto. Entonces, si yo trato de cambiarle tamaño, verán que se va agrandando y haciendo más pequeño de manera proporcional. Si lo que quiero es cambiar el aspecto que tiene, entonces debo de desactivar la opción del aspecto. Y una vez que la desbloqueo, ahora sí, ya podré tener una transformación mucho más libre. Crearé 4 recuadros y lo haré duplicando por arrastre. Presiono la tecla Alt y la tecla Shift y arrastraré. Y repetiré este proceso 4 veces. Ahora ya tengo 4 recuadros. A cada uno debemos de aplicarle un color diferente para ver esta siguiente opción. Dentro del panel Transformar también tenemos una opción muy parecida a la cuadrícula de repetición, solamente que en lugar de crear repeticiones nos permite manipular cómo es que un grupo que ya tiene una secuencia visual o que ya tiene una relación se puede deslizar y visualizar. Esas opciones son estas que aparecen en la parte inferior del panel y a la par de los reflejos o de los volteos. Se llaman grupos de desplazamiento y lo que esto hace es que podemos mantener seleccionadas todas las formas a las que les queremos crear un desplazamiento. Presionamos el desplazamiento horizontal y nos aparecerá un cambio en el controlador. Y ahora vemos que aparecen estos controladores o botones azules que nos permiten ampliar el desplazamiento o reducirlo. Esto funciona muy parecido a una máscara, en la cual tenemos dos elementos visibles y tendremos otros dos que están ocultos. Dejaré oculto hasta la mitad del segundo. Y ahora, para poder visualizar lo que ocurre, utilizaremos el panel previsualizar. Así que presionaré este icono de play y ahora vemos que tenemos la previsualización. Si sobre ese elemento yo hago un clic y muevo, veré que puedo desplazar los siguientes elementos. Y se convierte básicamente en una opción en la cual puedo tener oculta una galería de imágenes, información o elementos que únicamente vayan siendo visibles al desplazamiento. Cerraré nuevamente la previsualización y esto también se puede aplicar de manera vertical. Es decir, que si tuviéramos elementos que necesitamos colocar en una de estos tipos de galerías y este tipo de desplazamientos, también nos podría funcionar esa opción, solo que cambia el icono que presionamos. Seleccionamos ese grupo y en lugar del desplazamiento horizontal, seleccionamos el desplazamiento vertical. Disminuiré acá el tamaño únicamente para dejar visible el primer elemento y ahora si hacemos la previsualización, veremos que también tenemos esa opción. El desplazamiento vertical también puede causar que tengamos inconvenientes
a la hora de navegar, sobre todo si lo estamos haciendo en una vista de escritorio. Así que sería interesante colocar que este es un tipo de interacción que se hace presionando clic y no con el scroll. En pantallas táctiles funcionaría mucho mejor. Ahora ya tenemos estos dos tipos de desplazamientos que son elaborados desde el panel transformar. Utilizaré estas últimas formas y las separaré. Ahora las selecciono todas y utilizaré el último botón en el cual me permite crear un desplazamiento horizontal y vertical. Lo presionaré y en este caso vean que los controladores permiten ocultar otras partes de esos elementos a nivel vertical y horizontal. En la previsualización veremos ahora que este elemento puede arrastrarse y simula un poco más un área en el cual podemos ver una imagen o elementos que están ocultos en esa máscara. Cerraré la previsualización y esos han sido los controles de desplazamiento. También en el panel transformar y hasta el final tenemos la opción de fijar posición al desplazarse. Esto sirve para que cualquier elemento al cual le fijemos la posición se va a mantener ahí a pesar de que hagamos un scroll o que subamos y bajemos la página. Esta opción es muy interesante para los menús de navegación porque podemos colocar un menú en la parte superior que queremos que se mantenga fijo y al colocarlo colocaré estos elementos mucho más abajo simulando una composición mejor y ahora selecciono este elemento y activo la opción de fijar posición al desplazarse. Cuando seguimos en el espacio de trabajo no tiene mucho sentido esa opción, pero al realizar la previsualización veremos cómo ese elemento queda en la parte superior y a la hora de desplazar para ver más contenido de la página, ese elemento se mantendrá fijo. La parte fija de ese elemento incluso interfiere para que todo el resto de elementos pase atrás de él. Y si tuviéramos un espacio de trabajo más grande o una página más grande, veríamos al realizar la previsualización que los elementos pasan atrás de él porque este elemento ha quedado fijo en la navegación. Si vuelvo a mi mesa de trabajo y elimino la opción de fijar posición al desplazarse, volveré a hacer la previsualización y ahora vemos que ese elemento se oculta, ya no queda fijado. Esta opción, como les mencionaba, es sumamente importante cuando queremos hacer un elemento que va a quedar fijo en navegación. El uso de los menús, los logotipos o cualquier otra información que el usuario deba tener siempre a la mano, tienden a utilizar mucho esta opción de poder fijar un elemento que se va a mantener ahí a medida necesitamos hacer la navegación. Para finalizar veremos la última opción que tiene el panel transformar, así que utilizaré estas formas que tenemos acá. Las he duplicado, las desagruparé y ahora seleccionaré una de ellas, por ejemplo el recuadro púrpura, e iré a la opción en la parte superior del panel que dice transformaciones 3D. Cuando hacemos un clic, veremos que aparece un controlador y un indicador al centro y nos permite mover en los ejes 3D. En el eje de las zetas, acercando ese elemento o reduciéndolo. En el eje de las X, rotando ese elemento de manera horizontal. Y en el eje de las Y, rotándolo vertical. De esta forma también podemos llegar a generar diferentes posiciones y perspectivas para nuestro elemento. Veremos que una vez que hemos transformado a 3D ese elemento, entonces se nos añadirá la posición en X, en Y que ya las conocíamos y también la posición en Z que nos permitirá hacer un tipo de manipulación adicional para ese elemento que estamos trazando.
Lo haré ahora y vean, pasaré al círculo y ya está activada la parte de la transformación 3D. Así que también para los círculos podría aplicar este tipo de manipulación. Cuando ya hemos finalizado, únicamente lo desactivamos y ya queda nuestro elemento con esa nueva proporción aplicada. Estas son las funciones que trae el panel transformar y que son vitales también para el manejo de todos los elementos en la composición y en nuestra interfaz. Saludos.